capacidad hoy es la de adaptación. Exactamente. Y bueno, y justamente si vamos a hablar de adaptación, bueno, vamos a hablar de estas aves migratorias. Siempre este título me hace acordar a muy de manual de primaria, ¿no? Sí. Que cuando la maestra decía, ¿cuáles son las aves migratorias? Las golondrinas y todas estas aves que hemos conocido a lo largo del tiempo en nuestra primaria. Lo primero para contarles es que en la ciudad parecen raros, pero en un lugar más abierto. Claro, y ver esas bandadas, después vamos a ver algunas fotos de esas bandadas volando en B corta, ¿no? Tan clásico que uno ve siempre cuando está en lugares así. Así más abiertos. Exactamente. Ves el espectáculo de la naturaleza. Exacto. Lo primero para comentar es que de migrar, la migración viene del latín migrare y eso es moverse. Moverse. Y cuando uno empieza a ver que estas aves pueden llegar a migrar miles y miles de kilómetros, como vamos a ver, uno dice, bueno, ¿por qué uno migraría tantos kilómetros? Y ahí uno dice, bueno, lo podríamos relacionar un poco con estos inmigrantes europeos que hemos tenido acá hace 2-3 siglos atrás. ¿Por qué? Porque es por la falta de recursos, o sea, son aves que, por ejemplo, están en zonas templadas, como estamos ahora, como estamos en toda la Argentina, más en la zona de La Pampa, claro, por ejemplo, y ya empieza a llegar el otoño, entonces esas aves se van quedando sin comida, muchas veces si están en Patagonia directamente cae nieve, así que se van a regiones más ecuatoriales simplemente para abastecerse de comida y poder seguir teniendo su vida normal que implica una vez al año el ciclo reproductivo, etc. Y después, cuando vuelve la primavera, o sea, se habían ido por ejemplo de la Argentina a zonas más ecuatoriales durante el comienzo del otoño, cuando vuelve la primavera vuelven también. Porque a diferencia del Ecuador, donde hay siempre alimentación constante, pero no tanta, acá en zonas más templadas, cuando viene la primavera explota, hay un montón de insectos por todos lados, estamos justamente ahora en esa situación, así que esas aves retornan. Hay muchos chimangos por acá, escuchaba caminando alrededor de la Quinta, que es un circuito aeróbico local, que los que escuchan fuera de Vicente López no lo conocen, pero ahí hay muchísimos árboles, se escuchan los chimangos porque tienen las crías. Claro, bueno, entonces escuchan un ruido y protegen las crías. Y es interesante saber que uno dice, bueno, pero ¿cuántas aves son las que migran? Bueno, el 20% de la población mundial de aves migra, o sea, es algo bastante común. Y a su vez también vamos a ver cuáles son las primeras nociones que tuvo el hombre sobre esa migración. Porque pensemos que si uno era, varios siglos antes de Cristo, uno veía que se iban los pájaros y después, capaz que a los 6 meses volvían, uno no sabía si se iban a hibernar y después volvían. ¿A dónde volvían? ¿A dónde iban? Porque uno no los podía seguir. Uno tampoco tenía esa noción tanto de me voy a otro lado y da la casualidad que los veo los mismos, ¿no? Imposible. Así que es interesante que un tal Hesíodo en el siglo VIII antes de Cristo empezó a relacionar el movimiento de las grullas con el clima. Ahí ella dijo, bueno, siempre en otoño se van, como acá, por ejemplo. Siempre en otoño se van y siempre en primavera vuelven. Aristóteles, 4 siglos después, 4 siglos antes de Cristo, empezó a ver que las grullas, antes de irse, que dice, bueno, por ejemplo en otoño siempre se van, engordaban muchísimo, engordaban. Otro dato que sirvió a futuro para el estudio. E incluso llegó hasta un momento con esta idea que no sabía si se iban a hibernar o no las aves, que un tal Charles Morton en 1694 dijo que las aves migran a la luna. Claro, como es, bueno, se van de acá, no las ven, si no la ven el mundo se terminó. E incluso hizo cálculos matemáticos y los presentó a una academia, etcétera, para demostrar que las aves podrían llegar a migrar hasta la luna. Bueno, afortunadamente ya sabemos que eso no es así, sino que migran dentro de la atmósfera. Pero fíjense qué interesante, se empezó a estudiar en Alemania en un momento donde vieron que cigüeñas blancas que hay en Alemania y que se iban, que no sabían si hibernaban o se iban a otro lugar,
algunas que volvieron tenían clavadas flechas, puntas de flecha. Y cuando empezaron a ver las puntas de flecha, eran de origen africano. Entonces dijeron, puede ser que se vayan a África y vuelvan. Bueno, ahí empezó a desarrollarse, así que ahí sí tenemos la imagen 1. Por favor, Rodolfo, vamos a ver. Fíjense, esos son los patrones de migración más grandes que existen. Fíjense que uno se mueve, se va movilizando por todo el continente. O sea, cada uno de esos colores es un ave en especial que son sus caminos de migración. Ahora, lo interesante es que estos patrones de migración pueden ser muy diversos. Por ejemplo, los podemos dividir entre cortos y largos, porque capaz que hacen todos los años 300 kilómetros y vuelven, o pueden ser muy largos. Después pueden ser latitudinales, porque se mueven solamente por la latitud, o sea, este-oeste, por ejemplo en Estados Unidos, o longitudinales, como vamos a ver después algunas, que se mueven capaz del hemisferio norte al hemisferio sur, y también altitudinales, también se pueden migrar. También es importante si migran de día o de noche. Generalmente las que migran de día son porque son aves rapaces que no tienen miedo de que las vean. Entonces, como en la cadena trófica están más arriba, no tienen miedo de que nadie las vea. Entonces ellas perfectamente van. En cambio, claro, exactamente, las nocturnas serían las que tienen miedo a que las descubran. Y además, y esto está relacionado con los vientos que vimos el miércoles pasado, recordemos que los vientos se forman a través de esos contrastes de temperaturas en distintas partes del planeta. Bueno, a la noche, en promedio, suele haber menos viento que de día, porque el sol no está actuando en ese momento en esa parte de la Tierra. Así que vamos a ir a la imagen 2. Pero mira vos qué bárbaro, no se me hubiese ocurrido investigar este tema. Bueno, por eso me parece sorprendente. Yo después le voy a contar temas originales. ¿Por qué se me ocurrió presentarlo hoy? Bueno, esa es una imagen que vemos, como vos decías, a campo abierto cuando uno va por algunas provincias donde vuelan en ese formato de B corta. Y esto que había descubierto Aristóteles, que engordaban, que se llama hiperfagia, o sea, comen muchísimo, se sabe que en un promedio comen 50% más de lo que comen normalmente, aumentan un 25 a 30% su peso, pero hay algunas aves que migran que llegan a aumentar el 300% de su peso. Y otra cosa interesante reserva para el viaje. Reserva para el viaje, exactamente. Y otra cosa interesante es que lo acumulan en el formato de grasa en lípidos, porque los lípidos es una forma de acumular grasa sin la presencia de agua. ¿Por qué? Porque si tuvieran agua... Pesa mucho. Exactamente. Así que la naturaleza sabia... Tienen esos conceptos aerodinámicos, el vuelo en B, todo eso, totalmente. Y del peso... y los aviones se copiaron de eso porque observando las aves es una preocupación de la larga historia de la humanidad. Totalmente. La observación de las aves. Bueno, y vamos a ver que normalmente se dividen los lugares donde están esas aves, que se les llama sitio de invernada o sitio reproductivo, en contraposición. Recordemos que siempre la primavera suele ser el momento reproductivo, así que pueden migrar hacia sitios de invernada, hacia sitios reproductivos y también sitios de abastecimiento, que esto me gustó porque se lo comparaba con estaciones de servicio. Las aves migratorias, como vamos a ver en un rato algunas, hacen paradas estratégicas, se quedan una noche en algún lugar para alimentarse unos días y después siguen camino. Capaz que hacen 400 kilómetros, es como si uno cargara nafta, ellas cargan alimentos y siguen su viaje. El hombre aprende de las leyes de la naturaleza. Exacto. Vamos a ver la imagen 3, porque ahí lo que vamos a ver es cómo es esta forma de volar que tienen, que es lo que vos comentabas, Cristina, la emulación que la hacen los aviones. La diferencia entre los aviones y los pájaros es que los pájaros esas alas las pueden mover. No es sorpresa que cuando uno se come una pechuga de pollo es una pechuga gigantesca. ¿Por qué la pechuga de pollo es gigantesca? Simplemente porque las aves tienen unos pectorales que, aunque seas Schwarzenegger, no los podrías tener. Son gigantescos, por eso es el famoso pecho de paloma, ¿no? Son tan grandes porque este esfuerzo
Imaginemos si nosotros tuviéramos que agarrar unos tablones, moverlos con semejante fuerza y poder salir volando. No nos alcanzaría en nuestro cuerpo humano los pectorales, por más que hiciéramos gimnasio todos los días, para tener esa fuerza. Bueno, las aves lo tienen y por eso es que al que camina, hoy que hablábamos de Maradona, ¿no? Que siempre se decía que iba como un pecho de paloma, ¿no? Como que va así, es verdad, toreando a las personas. Bueno, esa forma tienen las aves, y ahí que veamos la imagen, con ese movimiento lo que hacen es comprimir el aire que está por debajo de ellas, y así como yo en este momento comprimo esta mesa y la mesa me ofrece una resistencia hacia arriba. ¿Por qué me la ofrece? Porque si no la rompería. Por suerte no la vamos a romper, Rodolfo. Lo mismo cuando el ave hace el mismo movimiento hacia abajo, el aire es como que se resiste a que lo compriman, entonces te tira para arriba. Entonces, por eso, el ave cuando bate las alas para abajo, es como que el aire... En la natación podés ver el esfuerzo también. Cuando nadás así, hay otra, claro, está la fuerza. Ahí es un medio líquido. Cuando nadás pecho. Claro, es un medio líquido que es más denso, así que es más, hay mayor flotabilidad, digamos, ¿no? Pero se nota el esfuerzo que hace. Totalmente, el famoso mariposa. Y vamos a ver en la imagen 4, porque lo interesante es esta forma de volar que tienen las aves, como decíamos recién, en forma en V. Fíjense que esa es una foto tomada desde el ave líder, que sería en la punta de la ave corta, en verdad en el vértice de la ave corta, y hacia un lado fíjense cómo se alinean todos esos pájaros, y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué vuelan en V corta? Y vamos a ver en la imagen 5 la razón de esto, y está relacionado con eso, con ese batir de las alas. ¿Por qué? Porque si yo soy el ave que va delante de todo y bato las alas en este sentido, se forma una compresión de viento, como decíamos, pero este viento por algún lugar se tiene que escapar. Claro. Entonces, cuando voy avanzando hacia adelante, batiendo las alas, comprimo, y este viento que comprimo, que es el que me da sustentabilidad, cuando me voy moviendo, por ejemplo, para allá, hacia atrás, es como que va a salir un chorro para arriba. Y ese chorro que sale para arriba lo aprovechan las que vienen inmediatamente atrás. Claro, una cuestión de fuerzas. Que necesitan también batir las alas, pero un poquito menos, porque ya hay como un chorro de viento que las está tirando para arriba. El más fuerte es el líder. El más fuerte es el líder, es el que gasta más energía. Está demostrado que todas las que lo siguen por detrás consumen a lo largo de una hora, por ejemplo, 14% menos de energía. Mira. O sea, la primera, y eso también está estudiando, que la primera va rotando, ¿no? Va rotando, sí. Va rotando porque si no se cansa. Claro, claro. Y lo mismo pasa con las últimas de la B corta. También. Porque las últimas de la B corta son los más viejos. Reciben la ayuda para una de las alas, para esa sustentabilidad, pero acá ya no la tienen. Entonces también esa sufre, pero por lejos la primera es la que más lo sufre. Claro. Y ahora vamos a ver... Qué organizado, naturalmente, espectacular, ¿no? Y además al ponerse en B corta tiene mucha visibilidad hacia adelante. También. Cuando estaba leyendo esto, para hoy, estudiándolo, decía que muchos ejércitos lo imitan simplemente porque vos sabés que tu compañero está cerca, lo tenés a la vista, pero a su vez tenés mucha visibilidad para adelante. Claro. Que si estuvieras en fila india no la tendrías. Bueno, claro, algo de eso las aves también lo utilizan. O sea que todo eso seguramente lo han estudiado de esta formación tan matemática de... como hablábamos de Gaudí, ¿se acuerdan de esas columnas? Toda la naturaleza. Basado en el estudio de la naturaleza, exacto. Que él decía, estudió que la naturaleza está todo helicoidal. Exacto, también. Las plantas salen... como esas caracolas, ¿no? Como caracolas, esa es la figura de la naturaleza. Totalmente. Bueno, vamos a ver en la imagen... Acá. A ver, bueno, ahí está. Ahí están, mira, volando en B corta, está mostrando Margarita, muchas gracias. Bien. Ahí está, mirá, con un puente atrás, lindísimo. Bueno, vamos a ver en particular vamos a ver récords, vamos a chusmear un poco los récords de estas aves migratorias. Nos vamos a meter en la imagen 6 con el gaviotín ártico, que es el ave que hace mayor cantidad de distancia
anualmente. ¿Por qué? Porque ellos viven en el Ártico y en la Antártida, verano y verano. Entonces, ¡qué viaje! Sí, son 32.000 kilómetros si fueran en distancia recta, pero como vamos a ver un mapa ahora en un ratito, llegan a ser hasta 80.000 kilómetros anuales. Estamos hablando de un ave que pesa 100 gramos, o sea, este gaviotín ártico. Y lo interesante es que es el ser vivo expuesto a más luz diurna. Claro. Porque recuerden que el verano en el polo sur son 6 meses de luz, y en el polo norte viceversa, solamente que en el momento opuesto del año. Y en la imagen 7 vamos a ver que están, para mí es increíble, porque están por todo. Yo digo, habría que prestar atención a cuándo pasan por acá, porque fíjense esos recorridos que hacen. Sí. Arriba rojo están en todo el Ártico, y esas las flechas verdes es cuando migran hacia el sur, y fíjense que pueden migrar tanto por la zona del Reino Unido y por África. Desde África pueden cruzar América del Sur o mantenerse en la costa africana y llegar hasta la zona celeste. Esas son las dos zonas en las que se mueven, en las que viven, entre comillas, porque también se pasan muchos tiempos al año viajando. En este caso están migrando, es el momento en el que migran al sur. Siempre recordemos que ellos lo que buscan es justamente tener alimento todo el año. Una de las cosas interesantes que decían era que la migración como idea es espectacular, como estas aves, el gaviotín ártico, porque puede ir y comer muchísimo más que si se quedara solamente en el Ártico, pero denota un gran riesgo, porque transitar por todas esas zonas te puede agarrar una tormenta, te pueden matar de un flechazo, como eran las cigüeñas que descubrieron en Alemania cuando pasas por África, etcétera. Vamos a ver ahora... Increíble la naturaleza. Es una cosa. Las historias de la naturaleza. Y momento, vamos a ver más. La imagen 8, vamos a ver el récord, porque este gaviotín ártico hacía escalas, ¿no? Como decíamos, tenía estos sitios de estación de servicio. En este caso, estamos hablando de la limosa lapónica. Pesa 600 gramos en promedio y recorre 11.000 kilómetros entre Alaska y Nueva Zelanda anualmente, sin tocar, sin estación de servicio. Todo el Pacífico. Y ahí vamos a ver... Increíble la capacidad de vuelo. En la imagen 9, como otra cosa que es interesante es que estas aves, muchas de estas aves, el recorrido de ida no es el mismo de vuelta. Eso me pareció interesante. Y vamos a ver en la imagen, 9... Claro, para ir visitando. Es aburrido, ve siempre el mar. Imagínate, fíjense, ahí en la imagen 9 lo que vemos es que desde Alaska, esta limosa lapónica se cruza en septiembre. Claro, cuando pensemos septiembre es en el hemisferio sur la primavera. Entonces, en septiembre es hora de que cruce. Fíjate que cruza todo el Pacífico, ¿no? Por el medio. Por el medio hasta Nueva Zelanda, y después empieza a retornar en marzo, porque ahí ya se empieza a terminar el verano en el hemisferio sur. Entonces para abril, mayo va bordeando por China, Japón, hasta que vuelve a Alaska. Mirá vos. Impresionante. 11.000 kilómetros sin tocar suelo. Eso sí que tiene que haber hecho buenas reservas. Esa debe ser la que acumula hasta el 300% de su propio peso, ¿no? Claro. Impresionante. Vamos a ver después en la imagen 10 al ave migratoria que tiene récord. Esto, como podemos ver, ya son más grandes, tienen unos 2 o 3 kilos. Este se llama el ganso de los Himalayas, ¿sí? Y tienen el récord de altitud. ¿Por qué? Porque cruzan los Himalayas. Van de Mongolia a la India. Y de Mongolia a la India, como podemos ver ahora en la imagen 11, no hay otra forma, a menos que le quieras pegar la vuelta a los Himalayas, que cruzar los Himalayas. Fíjense que cada uno de esos colorcitos son GPS. Esto es muy reciente, solamente hace 10 años se han podido poner unos GPS tan chiquitos porque no quieren afectarles su ecosistema, su anatomía, claro, y su radar propio, claro, y la autonomía de vuelo, porque estas aves tienen calculado hasta al miligramo la autonomía de vuelo. Entonces, si antiguamente se le quería poner un GPS, era demasiado pesado, no iban a cruzar el Himalaya. Y todos estos colorcitos, cada uno es un ave que se le ha implantado un pequeño GPS que tiene que ser menos del 1% de su peso para que no le afecte.
y entonces se registra que literalmente cruza el Himalaya. Ese cruce del Himalaya lo hace en 7 horas y llega hasta elevarse a 7000 metros de altura. Realmente simplemente asombroso. Para buscar comida en la India cuando es verano y buscar comida en Mongolia cuando es verano. Cuando la gente acá dice, ay, no voy a la panadería, no, me queda cansado. muy lejos el supermercado. Voy a buscar comida. Bueno, acá tenemos... Vamos Ahí lo copiaron a la naturaleza. Vamos a la siguiente imagen para ir terminando, porque es lo que a mí me disparó hablar de este tema de las aves migratorias, porque alguna vez estando en la ciudad de Goya, en Corrientes, sí. En esta ciudad que está sobre el río Paraná, sí. Alguna vez estuve por la zona de los esteros de Liberá y después quise cruzar para Santa Fe, así que en la ciudad de Goya hay un barco que cruza hasta la ciudad de Reconquista, la ciudad de Batistuta, y es un cruce en barco del Paraná de 2 horas, así que es muy interesante para si alguno tiene en mente, si está viajando por ahí en auto, en la ciudad de Goya. Lo que a mí me interesó es ¿Pero es una balsa o es un barco? Es una balsa. Es una balsa, porque si vas en auto... Claro, se sube una balsa y tendrá capacidad para 10 autos y cruzás a Reconquista. Lo interesante es que alguna vez estando en Goya, ahí en la imagen 12, vi ese monumento y me llamó la atención que eran unas golondrinas. Si hay ave migratoria de la más tradicional que aparece en la literatura siempre, es la golondrina, las canciones Aves de Paso, etcétera. Y me asombró y me dijeron que todos los 24 de noviembre, atención, ayer, San Capistrán. Llegan, exactamente, muy bien Cristina, llegan a la ciudad está documentado, pero se sabe que seguramente de mucho antes, desde 1777 en la ciudad de Goya todos los años llegan el 24 de noviembre golondrinas que salen, como decía acá Cristina, es el monumento, exacto, es el monumento que hay en Goya conmemorando a estas golondrinas, y como se puede ver hay un mapa ahí de fondo, pero vamos a ver mejor en la imagen 13 este viaje que hacen las golondrinas, como vos decías, de San Capistrano. San Juan de Capistrano, en California, ¿no? En California, de ahí salen. Es interesante porque el contacto que hubo, no sé si aquello es una misión jesuita o algo así, pero es un sacerdocio. Se contactaron con la ciudad de Goya y así alguna vez le pusieron alguna presa, algo que los identificara, y pudieron ver que en 30 días recorren 12.000 kilómetros estas golondrinas, y todos los 24 de noviembre, obviamente siempre en épocas donde, como estamos ahora, de remerita, porque es que se vienen a alimentar al hemisferio sur, llegan estas las golondrinas. Y el mismo día, todos los años, no me acuerdo qué día era, pero en marzo vuelven, y hay una fecha también ahí en San Juan de Capistrano que es conocida porque ahí los sacerdotes tocan las campanas, porque saben que ese día vuelven las golondrinas. Por lo que tengo entendido es San Juan de Capistrano, porque es el día que llegan, es la conmemoración de ese santo. Exactamente. Que, fíjense la historia interesante que hay detrás de todas estas golondrinas, más que golondrinas, aves migratorias. Claro, interesantísimo. Y el último comentario para hacer es, claro, ¿cómo se orientan? Bueno, eso es algo que todavía queda por resolverse enteramente. Se saben que se orientan un poco por el sol, un poco por memoria fotográfica, un poco por, si dijimos que hay algunas que viajan de noche, un poco por las estrellas, y esto se demostró porque agarraron a unas aves y las pusieron a una de estas aves migratorias que creían que se orientaban por las estrellas porque eran nocturnas, no hay sol, y las pusieron como si fuera acá en el planetario. Y hicieron girar las constelaciones y vieron que de repente empezaban a volar para un lado. Giraban las constelaciones dentro, imitando, ¿no? La bóveda celeste, y empezaban a volar hacia otro lado. Entonces dijeron, bueno, evidentemente también seguían por las formas de las estrellas, ¿no? Claro. Yo no sé. El día que veamos un gaviotín ártico le vamos a poder preguntar, o una golondrina.
y también se sabe que se orientan por el campo magnético terrestre y como decíamos por las constelaciones, pero es una gran intriga. De hecho, la única vez que en Goya no llegaron un 24 de noviembre, directamente no llegaron a Goya, fue un día que hubo una gran tormenta en esos días, entonces con esta cuestión de se perdieron y no pudieron encontrar visualmente el lugar donde tenían que ser. Claro, porque esa memoria fotográfica también está todo el tema hoy en día de cómo cambia el paisaje. Pensemos que este Buenos Aires que tenemos de espaldas, si estuviéramos hace 500 años, no estaríamos viendo esto. Así que un ave migratoria queriendo encontrarse el Río de la Plata solamente, de repente encuentra esto y dice, acá no es. Claro. Bueno, les pasa mucho a las aves migratorias. Así que esa es la historia de las aves migratorias que hemos traído para hoy. Espectacular, ya por lo menos le hemos creado una inquietud, que en vez de mirar las pantallas, miren el cielo. Y hablando de inquietud, busquen en Google, van a ver que hay muchas universidades del mundo donde se puede ver en vivo a los GPS de estas aves migratorias. Entonces vos podés ver, mira, el gaviotín ártico está justo cerca de Hawái volando, o está volando otro Laponia, el que volaba 11.000 kilómetros sin apoyarse, o el ganso de los Himalayas. Qué interesante. Así que uno lo puede ver en vivo. Buenísimo, te felicito porque temas muy originales que no se tratan así en los medios, pero que despiertan inquietudes. Claro, y se despiertan, como vos decías, saliendo a la calle y mirando. En mi caso fue porque alguna vez visité Goya y vi ese monumento y dije, claro, ¿qué es esto? Es eso, sí. Hay muchos que hacen avistaje de pájaros. Claro. Bueno, ya se nos va el tiempo de esta, y tenemos que esperar a la madame, que estará ahí en el banco de suplente para salir. ¿Sabes qué? Estuvo entrando en calor, escuchamos. Está entrando en calor. La vemos de acá que está entrando en calor. Bueno, gracias, acá está, llegamos a tiempo.